Muchas gracias, presidente. Doctor, me temo que mi pregunta no tiene que ver con las láminas tan ilustrativas que usted nos presentó, sino más bien, y tiene que ver, lo siento, pero con algo con el asunto del consentimiento. Porque usted es médico en el Hospital de las Mujeres. Hace años que trabaja ahí. Hace más de 28 años que trabajo como ginecólogo. Muchas gracias. Usted habló cuando, en su presentación, dijo que había 3 etapas en materia de consentimiento. Una primera etapa donde nadie le preguntaba a la mujer o al hombre si estaba de acuerdo o no con la operación que le iban a hacer o con la castración que le iban a hacer. Una segunda etapa en donde ya como que sí se comenzó a preguntar. Y la tercera etapa en la que estamos ahora, en que ya conocemos todos estos protocolos. Ilústrenos un poquito, doctor. En esa primera etapa, ¿qué hacían los médicos? ¿Cómo actuaban? ¿Simplemente encontraban un caso y actuaban y después preguntaban? ¿O qué pasaba? Bueno, en una primera etapa ni siquiera en los textos de la facultad se hablaba de lo que es el consentimiento informado, ¿no? El médico en realidad era casi como decir omnipotente. Él tomaba las decisiones porque él creía justas, pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Nunca el médico va a actuar con maldad o tratando de hacer daño a la paciente. Entonces ahí primaba el precepto que se tenía de beneficencia y no maleficencia. Hacía lo que consideraba bueno para la paciente y no hacía lo que consideraba dañino para la paciente, en su óptica, en su pensamiento, ¿no es cierto? Entonces primaba ese criterio, que posteriormente ya en las cortes norteamericanas fue cambiando por tomarse en cuenta la decisión propia del paciente en sí, no solo de la mujer, también del hombre. Entonces en esa época pues fue evolucionando y la primera sociedad que empezó a cambiar esto fue la norteamericana. Las cortes empezaron a dar importancia a la decisión informada que tomaba la persona. Pero antes el médico tenía pues prácticamente la palabra, ¿no? Y se le creía y se le pedía, ¿no? Muchas veces también partimos en que el marido era el que decidía o la comadre era la que decidía, ¿no es cierto? Entonces en eso evolucionó muchísimo también los derechos de la mujer. Actualmente la mujer tiene más libertad de decisión, tiene más poder de decisión sobre ella misma. En cambio, antes el marido, la comadre, la tía, la abuela, eran quienes decidían por la señora. Todo eso ha evolucionado. O el médico. ¿Cómo? O el médico. O el médico. Todos los parientes, ¿sí? y el médico. O el médico. No, doctor, a mí no me cabe la menor duda de que los médicos difícilmente actúan por mala fe. Además hay un juramento de Hipócrates que los obliga con el bienestar del paciente, pero eso de que hubiera una etapa en donde el médico fuera el juez supremo de lo que había que hacer con el cuerpo de una mujer, porque era generalmente el cuerpo de una mujer, no el de un hombre, es bastante doloroso y creo que es una enorme responsabilidad que gracias a Dios y a que los derechos de las mujeres han evolucionado y que ya hoy día somos sujetos de derechos, ya nos está en manos exclusivas de los médicos. Pero me queda claro, entonces, doctor, que en esa primera etapa no había ninguna posibilidad de consentimiento informado. Hay una segunda etapa. Sí, o sea, ¿Le preguntan a quién? ¿Al marido? No, en la segunda etapa entonces se empieza a preguntar a la pareja, la pareja. Si no firmaba el marido tampoco tenía un valor grande. O sea, ve usted cómo ha ido evolucionando las cosas, ¿no? Era la pareja, pero actualmente la mujer decide por sí misma. Ya no necesita la decisión del marido. Sí, por suerte, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué? Gracias, doctor. Muito obrigado, juíza Elizabeth Olho Benito, juiz Humberto Ceara Porto.